recomendé a mi novia en mi empresa. Y terminó acusándome para robarme el puesto. Nunca vi venir la traición. Confié tanto en ella, que fui yo quien le abrió la puerta. La recomendé en mi empresa. Puse mi nombre en juego y aposté por su talento como si también fuera parte de mi propio futuro. En ese momento, creía que estábamos construyendo algo juntos, dentro y fuera del trabajo. Nunca imaginé que esa misma decisión sería el inicio de mi caída. Meses después, todo lo que había construido empezó a desmoronarse con una sola acusación. Una denuncia que no solo puso en duda mi reputación, sino que amenazó con quitarme el puesto por el que tanto había trabajado. A mis 32 años, pensé que ya sabía identificar a las personas en quienes podía confiar. Me equivoqué. Porque lo que ocurrió después no fue solo una traición. Fue una jugada calculada que casi me cuesta todo. Si te gustan las historias de drama familiar y situaciones reales como esta, no olvides suscribirte y dejar tu like para que el canal siga creciendo. Trabajo desde hace aproximadamente 4 años en una oficina corporativa en Chicago, dentro del área financiera. Comencé como analista, pero con esfuerzo y constancia fui ascendiendo hasta convertirme en gerente senior de finanzas, liderando mi propio equipo. Era un buen empleo, salario competitivo, beneficios estables y, contra todo pronóstico, disfrutaba mi rutina diaria. Hace casi un año conocí a Amy durante la mudanza de un amigo en común. Desde el primer momento hubo una conexión natural entre nosotros. Ambos trabajábamos en finanzas, así que nuestras conversaciones giraban en torno a análisis de mercado, hojas de cálculo y estrategias que para otros podrían resultar aburridas, pero que para nosotros tenían sentido. En cuestión de meses, Amy se mudó conmigo. Todo avanzó rápido, pero se sentía correcto. Compartíamos intereses, horarios similares y realmente disfrutábamos estar juntos. Después de varias relaciones fallidas, creí haber encontrado a la persona indicada. Ella se integró fácilmente a mi vida. Conoció a mis padres en las típicas cenas de domingo y comenzó a compartir fines de semana con mis amigos. Todo parecía encajar a la perfección, hasta que su situación laboral dio un giro inesperado. La startup en la que trabajaba quebró de un momento a otro. Recuerdo que fue un viernes, en una reunión improvisada por Zoom, cuando la despidieron sin previo aviso. Las semanas siguientes fueron duras. La vi caer poco a poco en una rutina agotadora de postulaciones y rechazos. El mercado laboral estaba saturado y cada intento fallido parecía apagar un poco más su ánimo. Verla así me afectaba profundamente. Pasaba días enteros sin energía, durmiendo hasta tarde, comiendo poco y tratando de ocultar sus lágrimas. Era doloroso ver cómo esa chispa que tanto me había atraído comenzaba a desaparecer. Cuando surgió una vacante como analista financiero junior en mi empresa, decidí ayudarla. Sabía que mezclar lo personal con lo profesional podía ser riesgoso, pero también conocía su talento. Hablé con Sara, una amiga que trabajaba en recursos humanos, y recomendé a Amy basándome únicamente en sus capacidades. Gracias a eso, consiguió una entrevista, y en cuestión de 2 semanas ya tenía el puesto. Al principio, todo parecía ir bien. Íbamos juntos al trabajo, almorzábamos ocasionalmente y dentro de la empresa Amy se mostraba completamente profesional. No hacía uso de nuestra relación para obtener ventajas. Al contrario, se esforzaba el doble para demostrar que merecía estar allí por mérito propio. Sin embargo, después de un par de meses, empezaron a surgir comportamientos extraños. Amy comenzó a quedarse en la oficina hasta muy tarde casi todos los días, argumentando que quería impresionar al director financiero. De manera inesperada, empezó a ser incluida en reuniones con la alta dirección, algo poco común para alguien en su posición. Además, mostraba un interés excesivo en mis proyectos, haciendo preguntas demasiado específicas sobre modelos financieros y estructuras internas que no correspondían a su nivel. Al principio lo tomé como entusiasmo por aprender, incluso me parecía algo positivo. Pero con el tiempo, esa actitud empezó a incomodarme. Llegaba a casa con una energía extraña, hablando de conversaciones a las que, en teoría, no debería haber tenido acceso. Mencionaba decisiones estratégicas y nombres de directivos con una familiaridad inquietante, incluso antes de que esos proyectos fueran anunciados oficialmente. Hubo momentos en los que utilizó mi laptop por error, confundiéndola con la suya, y cuando le preguntaba cómo había sido su día, sus respuestas eran inconsistentes, a veces demasiado vagas, otras excesivamente detalladas, como si estuviera repitiendo algo previamente ensayado. Poco a poco, una sensación incómoda empezó a instalarse en mí. Algo no encajaba, pero no lograba identificar exactamente qué era. Todo estalló el lunes pasado. Me llamaron a una reunión con recursos humanos y el vicepresidente del departamento. Desde que entré a la sala,
supe que algo no estaba bien. El ambiente era tenso, pesado. La persona de recursos humanos evitaba mirarme directamente, mientras que el vicepresidente mantenía una expresión seria, casi anticipando lo que estaba por decir. Entonces lo soltaron. Había una denuncia formal en mi contra. Según el informe, yo había abusado de mi posición para presionar a una subordinada a mantener una relación conmigo, además de haber contribuido a crear un ambiente laboral hostil. Me quedé completamente paralizado. En un instante, solté una risa nerviosa, no por burla, sino porque mi mente simplemente no podía procesar lo absurdo de la acusación. Durante años me había esforzado por mantener una conducta impecable en el trabajo. Siempre fui cuidadoso con los límites, evitando cualquier situación que pudiera prestarse a malentendidos. Incluso rechazaba invitaciones sociales con el equipo para no cruzar esa línea. Cuando intenté saber quién había presentado la denuncia, la respuesta fue clara y fría. No podían revelar esa información mientras la investigación estuviera en curso. Y en ese momento, supe que algo muy grave estaba ocurriendo. Mientras tanto, la empresa decidió apartarme temporalmente, asignándome a un proyecto remoto sin relevancia aparente mientras resolvían la situación. Con el ánimo por los suelos, recogí mis pertenencias con la sensación de que 4 años de esfuerzo, disciplina y reputación estaban siendo puestos en duda por acusaciones completamente infundadas. De camino a casa, mi mente no dejaba de buscar respuestas. Repasé uno por uno a mis posibles enemigos dentro de la empresa. Pensé en Jason, del área de presupuestos, quien siempre había mostrado cierta frustración por mi ascenso. También consideré a Rachel, de compras, con quien había tenido una discusión meses atrás, aunque nunca pasó a mayores. Incluso dudé de algunos compañeros nuevos con los que apenas había interactuado. Pero nada terminaba de encajar. Cuando finalmente llegué al apartamento, me sentía agotado y mentalmente atrapado en una espiral de pensamientos. Fue entonces cuando Amy entró, completamente animada, como si nada estuviera pasando. Dejó su bolso junto a la puerta y comenzó a contarme, con entusiasmo, sobre una reunión exclusiva en la que había participado, una sesión estratégica cerrada con el director financiero, donde, según ella, sus ideas habían sorprendido a todos. Mientras la escuchaba, empecé a notar detalles que antes había ignorado. Su acceso repentino a niveles tan altos dentro de la empresa, su cambio de actitud, su costumbre reciente de callar al verme entrar en una habitación y ese nuevo hábito de bloquear su teléfono con rapidez. También recordé su insistencia en hacer preguntas sobre proyectos que nunca le había mencionado, proyectos que solo conocía la alta dirección. Decidí no confrontarla de inmediato. Preferí observarla con calma, intentando encajar las piezas. Desde el sofá, con un tono neutro, mencioné que mi día había sido extraño. Su reacción fue superficial, casi automática. En lugar de profundizar, desvió la conversación hacia rumores sobre que yo estaba siendo demasiado cercano con otras mujeres en la oficina. Su respuesta, cargada de pequeñas pausas y cierta rigidez, me hizo sentir que estaba frente a algo ensayado, como si detrás de su actitud hubiera una historia mucho más compleja. Llevaba 4 años en la empresa sin un solo problema, y de pronto, desde su llegada, todo comenzó a desmoronarse. La observé con atención. Intentaba parecer relajada, pero en su mirada había algo calculado, como si cada gesto estuviera medido. Empecé a cuestionarme si alguien sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de avanzar profesionalmente, incluso eliminar a quien estuviera en su camino. La tensión entre nosotros creció. Poco a poco, su actitud cambió. Su sonrisa habitual desapareció y su postura se volvió rígida, como si finalmente se cansara de mantener una fachada. Entonces dejó de fingir. Con una calma inquietante, dio a entender que todo ya estaba decidido, que no había nada más que discutir. Sus palabras, lejos de ser emocionales, sonaban frías, casi prácticas. Reconoció indirectamente que mi recomendación había sido clave para que la consideraran en la empresa, pero también dejó claro que eso no le bastaba. No estaba dispuesta a esperar años para avanzar. Fue en ese momento cuando todo cobró sentido. No solo había ambición, había una decisión consciente detrás de todo. No se trataba de un malentendido ni de una situación fuera de control. Había una estrategia, y yo era el obstáculo. Comprenderlo fue devastador. No solo por el golpe profesional, sino porque la relación que creía sólida se desmoronaba frente a mis ojos. Lo que habíamos construido ya no significaba nada para ella. Había elegido avanzar a cualquier costo, incluso si eso implicaba destruirme en el proceso. Mantuve la calma, pero fui firme. Le dejé claro que había cruzado una línea grave, una que no solo afectaba nuestra relación, sino que podía tener consecuencias legales importantes.
No estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados mientras distorsionaba la realidad. Su reacción fue desconcertante. No mostró remordimiento ni miedo. Apenas una leve sonrisa, como si todo aquello le resultara indiferente. En ese momento tomé una decisión definitiva. Le pedí que recogiera sus cosas y abandonara el apartamento. Aunque intentó justificar su permanencia recordando que vivía allí, le dejé claro que el lugar era mío desde antes de que ella llegara. Esta vez no había espacio para negociaciones. La relación había terminado. Mientras recogía algunas pertenencias, su actitud seguía siendo distante, como si todo aquello fuera una simple molestia. Antes de irse, dejó caer una última frase, insinuando que todo esto podría haberse evitado si yo la hubiera impulsado más dentro de la empresa. Para ella, avanzar rápido justificaba cualquier medio. Cuando se fue, el silencio del apartamento se volvió abrumador. Esa noche no pude dormir. Mi mente repasaba cada detalle, conversaciones, documentos, momentos en los que pudo haber accedido a información sensible desde mi laptop. Pero entre todo ese caos mental, recordé algo que me devolvió un poco de control. Siempre he sido extremadamente meticuloso con mi trabajo. Guardo registros de todo, correos, reuniones documentadas, notas detalladas de cada interacción importante. Incluso, en algunos casos, grabaciones realizadas con consentimiento. Esa disciplina, que antes parecía excesiva, ahora se convertía en mi mayor defensa. A la mañana siguiente, en lugar de dejarme llevar por el pánico, tomé una decisión estratégica. Envié un correo a Recursos Humanos mostrando total disposición para colaborar con la investigación. Dejé claro que confiaba en que la verdad saldría a la luz y me ofrecía proporcionar cualquier información necesaria. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tal vez aún tenía una oportunidad de demostrar lo que realmente había ocurrido. Comencé a reunir cada pieza de evidencia que pudiera respaldarme. Organicé una cronología detallada de todas mis interacciones con Amy, especialmente aquellas que ocurrieron en entornos públicos o en presencia de otras personas. También recopilé testimonios de compañeros que podían confirmar mi conducta profesional intachable. Además de recuperar mensajes que demostraban claramente que nuestra relación existía mucho antes de que ella ingresara a la empresa. Incluso encontré fotografías de viajes, reuniones familiares y eventos que reforzaban esa línea temporal y desmontaban por completo sus acusaciones. Sin embargo, lo más revelador apareció en un lugar inesperado. En el servicio de almacenamiento en la nube que compartíamos desde que empezamos a vivir juntos, descubrí capturas de pantalla que Amy había guardado. Eran documentos confidenciales de la empresa, información sobre salarios de cargos directivos, incluyendo el mío, y proyecciones financieras que aún no habían sido publicadas. En ese momento comprendí que la situación iba mucho más allá de una denuncia falsa. Esto ya no era solo un problema personal o laboral, era un caso potencial de acceso indebido a información sensible. A pesar de la gravedad de lo que había descubierto, decidí no confrontarla ni exponer la situación públicamente. En lugar de eso, me concentré en organizar cada prueba con precisión. Desde el principio tuve claro que debía actuar con estrategia. Entregué a Recursos Humanos toda la información directamente relacionada con las acusaciones, permitiendo que la investigación siguiera su curso. El resto de la evidencia la guardé como respaldo, por si era necesario utilizarla más adelante. Al mismo tiempo, me enfoqué en el proyecto remoto que me habían asignado. Aunque era irrelevante en apariencia, lo tomé como una oportunidad para demostrar que mi profesionalismo no dependía de las circunstancias. Durante 2 semanas no recibí noticias claras. Solo supe, a través de algunos compañeros, que Amy había retirado la mayoría de sus cosas de la oficina y que, según rumores, estaba participando en reuniones de alto nivel, presentando análisis sospechosamente similares a los que yo había trabajado previamente. Entonces, una tarde recibí una llamada inesperada del vicepresidente y del jefe de Recursos Humanos. Me pidieron asistir a una reunión a primera hora del día siguiente. Aunque no quisieron dar detalles, el tono de sus voces era distinto. Ya no había frialdad, sino algo más cercano a la cautela, incluso a la disculpa. Llegué temprano, impecable y sereno por fuera, aunque por dentro la tensión era evidente. La reunión fue breve, pero determinante. Tras revisar toda la investigación, confirmaron que no existía ninguna evidencia que respaldara las acusaciones en mi contra. Por el contrario, habían determinado que la denuncia había sido presentada de forma maliciosa con la intención de manipular la estructura interna de la empresa. El vicepresidente, visiblemente incómodo, ofreció una disculpa formal. Reconoció que, aunque era necesario tomar en serio la denuncia, la forma en que se manejó el proceso no fue la adecuada. Mi puesto fue restituido de inmediato, junto con una compensación por los daños ocasionados.
Aunque no podían revelar oficialmente las medidas tomadas contra la persona responsable, la situación era más que evidente. Antes de terminar la reunión, decidí dar un paso más. Entregué un sobresellado con información adicional que había recopilado. Al revisar su contenido, que evidenciaba el acceso indebido a documentos confidenciales por parte de Amy, el ambiente cambió por completo. La actitud del vicepresidente pasó de la disculpa a una seriedad absoluta. Tras una llamada breve, dejó claro que tomarían acciones inmediatas. Menos de media hora después, cuando regresé a mi puesto, se envió un comunicado a toda la empresa anunciando cambios organizativos importantes. Mi nombre aparecía oficialmente reinstalado como gerente senior de finanzas, además de asignárseme una nueva iniciativa estratégica. El nombre de Amy, en cambio, había desaparecido por completo. No tardaron en llegar los mensajes. Primero uno, preguntando qué había hecho. Luego otro, diciendo que su credencial no funcionaba. Después, llamadas insistentes. A lo largo del día, los mensajes aumentaron en intensidad, pasando de la confusión al enojo, y finalmente a la desesperación. Decidí no responder a ninguno. Los rumores dentro de la empresa comenzaron a circular rápidamente. Esa misma mañana, Amy había llegado al edificio solo para ser interceptada por seguridad. Fue escoltada a una sala de conferencias donde le esperaban representantes de recursos humanos y del área legal. Al intentar acceder a su laptop, descubrió que había sido bloqueada. Durante la reunión, fue confrontada no solo por la denuncia falsa, sino también por el uso indebido de información confidencial. Se descubrió que había estado enviando documentos internos a su cuenta personal durante semanas. Lo que inicialmente parecía un caso administrativo terminó escalando a algo mucho más serio. Sus dispositivos corporativos fueron confiscados en el acto, y cuando intentó llevarse su teléfono personal, le informaron que también debía ser revisado, ya que había sido utilizado para almacenar información sensible. Su negativa solo empeoró la situación. Fue escoltada fuera del edificio mientras insistía en que todo era un malentendido y exigía hablar con el director financiero. Horas después, aún permanecía en las afueras, intentando contactar a cualquiera que pudiera ayudarla a entrar nuevamente. A pesar de todo lo ocurrido, no sentí la satisfacción que había imaginado. En lugar de eso, me invadió una mezcla de cansancio y tristeza. Era difícil aceptar que alguien en quien había confiado tanto pudiera actuar con tanta frialdad y cálculo. Sin embargo, también sentí algo más, determinación. Había intentado destruir mi carrera sin dudarlo, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Bloqueé su número y pasé varios días quedándome en casa de un amigo, tomando precauciones adicionales. Cambié la cerradura de mi apartamento, consciente de que no podía subestimar la situación. Una semana después, la situación volvió a escalar. A pesar de estar bloqueada, Amy encontró formas de contactarme. Empezaron a llegar correos desde direcciones desconocidas, mensajes a través de amigos en común e incluso una carta manuscrita que apareció bajo la puerta del apartamento de mi amigo, sin que supiera cómo había dado con esa dirección. Sus mensajes cambiaban constantemente. Primero me acusaba de haberla traicionado, luego minimizaba lo ocurrido como si fuera una exageración, y finalmente adoptaba un tono suplicante, pidiéndome que hablara con ella. Pero para entonces, ya no quedaba nada que decir. Decidí ignorar cualquier intento de contacto por su parte. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió unos días después. De alguna manera, Amy consiguió el número de mi madre y la llamó entre lágrimas, asegurando que todo había sido un malentendido. Incluso llegó a afirmar que estábamos comprometidos y que solo atravesábamos una discusión. Esa versión distorsionada complicó aún más la situación, porque tanto mi madre como mi hermana comenzaron a creerle. De pronto, mi teléfono se llenó de mensajes familiares insistiendo en que debía escucharla, en que las relaciones requieren esfuerzo y que probablemente todo se trataba de un error. Cuando intenté explicar lo ocurrido, minimizaron la gravedad de la situación. Para ellos, era como si hubiera cometido un fallo menor, algo trivial, sin comprender que lo que había hecho era intentar destruir mi vida profesional. Incluso mi padre, que normalmente era firme en sus opiniones, sugirió que debía ser más flexible y al menos escucharla. Nadie parecía entender lo que se siente cuando alguien en quien confías actúa deliberadamente para perjudicarte. En el ámbito laboral, aunque oficialmente había sido exonerado, la realidad era otra. Una acusación de ese tipo deja una huella difícil de borrar. Durante las reuniones, algunos aseguraban creer en mí, pero en los pasillos percibía miradas incómodas, conversaciones que se interrumpían al verme y sonrisas forzadas donde antes había cercanía. Mi reputación, en la práctica, estaba dañada. Esa incomodidad se hizo evidente desde el primer día de regreso. En la sala de descanso,
Varios compañeros se levantaron de forma repentina al verme, fingiendo tener asuntos urgentes. Al mediodía, terminé comiendo solo en mi escritorio, aparentando indiferencia mientras revisaba el celular. La cordialidad seguía presente, pero era superficial. Solo mi equipo directo mantenía una actitud normal, probablemente más por obligación que por convicción. Después de una semana soportando ese ambiente, decidí hablar con el vicepresidente. En una conversación privada, le expuse la tensión que estaba notando. Su respuesta, aunque diplomática, fue clara: mi reputación se había vuelto un problema y quizás lo mejor sería empezar de nuevo en otro lugar. En términos simples, me estaban empujando a irme sin necesidad de despedirme formalmente. Intenté argumentar que había sido absuelto y que todos sabían que las acusaciones eran falsas. Pero la diferencia entre saber y creer quedó expuesta con frialdad. Nadie podía obligar a los demás a sentirse cómodos conmigo. Así, aunque legalmente limpio, me convertí en alguien inviable dentro de la empresa a la que había dedicado 4 años. Esa misma noche comencé a buscar trabajo. Con un historial sólido y evaluaciones impecables, pensé que el proceso sería más sencillo. Sin embargo, la sombra de la acusación complicaba todo. Recursos humanos, por políticas legales, no confirmaba ni negaba nada, pero el simple hecho de que existiera ese antecedente generaba dudas. Aún así, empecé con optimismo. En un solo fin de semana envié múltiples postulaciones, adaptando cada carta como si mi futuro dependiera de ello. Finalmente, conseguí una entrevista en una firma mediana. La primera llamada fue prometedora, y la reunión presencial comenzó igual de bien. Pero cuando llegó la pregunta sobre por qué quería dejar mi empleo actual, la tensión apareció. Intenté mantener un discurso neutral, pero se notaba la incomodidad. A partir de ese momento, el interés disminuyó. Nunca volvieron a contactarme. Las siguientes entrevistas siguieron el mismo patrón. Interés inicial, dudas posteriores y finalmente rechazo. En una de ellas, el entrevistador ya parecía tener información previa. Me preguntó directamente si existía algún incidente relevante en mi empleo anterior. Aunque lo negué, era evidente que algo ya circulaba. Más tarde supe que una amiga de Amy trabajaba en ese departamento de recursos humanos y había difundido su versión. Al cabo de 3 semanas sin resultados, la presión financiera empezó a hacerse evidente. Mis ahorros disminuían rápidamente. Siempre había sido ordenado con el dinero, pero nunca contemplé una situación como esta. El alquiler aumentó y se volvió insostenible sin ingresos estables. Terminé mudándome a un lugar mucho más barato. Un apartamento pequeño, ruidoso y en malas condiciones, pero lo único que podía permitirme. Las noches eran incómodas, el entorno caótico y la calidad de vida se desplomó. Aún así, no tenía otra opción. Si esta historia te está pareciendo interesante, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. Mientras tanto, seguía recibiendo información sobre lo que ocurría en mi antigua empresa. Se descubrió que Amy había estado enviando documentos confidenciales a su cuenta personal, organizándolos meticulosamente. También se confirmó que utilizaba esa información para destacar en reuniones y ganar influencia. Lo más grave fue encontrar borradores donde ensayaba distintas versiones de su acusación, ajustándolas para que resultaran más creíbles. La situación escaló rápidamente. Se inició un proceso legal en su contra, incluyendo posibles cargos por espionaje corporativo. Aunque no me devolvía lo perdido, al menos confirmaba que la verdad estaba saliendo a la luz. 2 meses después, la necesidad me obligó a ampliar mis opciones. Comencé a aplicar a puestos por debajo de mi nivel y en sectores menos atractivos. Las entrevistas continuaban sin resultados claros, lo que empezó a generar sospechas de que mi historial seguía afectándome, o incluso de que Amy pudiera estar interfiriendo. Finalmente, en una entrevista diferente, decidí cambiar de estrategia. Cuando me pidieron explicar mi salida anterior, opté por ser completamente honesto. Presenté toda la evidencia que había recopilado, mostrando una imagen clara de lo ocurrido. Esta vez, la reacción fue distinta. No solo comprendieron la situación, sino que valoraron mi nivel de organización y previsión. Me ofrecieron el puesto. El salario era considerablemente menor y el cargo representaba un retroceso, pero era una oportunidad para empezar de nuevo. Acepté sin dudarlo. A partir de ahí, me enfoqué en reconstruir mi reputación desde cero. Me involucré en todo tipo de tareas, incluso las más simples, con tal de demostrar mi valor. Poco a poco, fui recuperando estabilidad. Lo más difícil, sin embargo, no fue el trabajo. Fue mi familia. Mi madre y mi hermana continuaban defendiendo a Amy, considerándome exagerado por no detener las acciones legales.
Intenté explicar que el proceso no dependía de mí, pero no lograron entenderlo. La comunicación se volvió distante, limitada a mensajes breves en ocasiones especiales. Mi padre, en cambio, se mantuvo presente, aunque sin profundizar demasiado. Sus llamadas eran simples, pero constantes, como una forma silenciosa de apoyo. Ante todo esto, decidí comenzar terapia. Necesitaba procesar lo ocurrido. En esas sesiones, comprendí que lo que más me afectaba no era la caída profesional, sino la duda que había sembrado en mí mismo. Empecé a cuestionar mi propio criterio, preguntándome si había ignorado señales importantes en la relación. Con el tiempo, entendí que había pasado por alto muchas cosas, cegado por la necesidad de que la relación funcionara. Ahora, al recordar sus palabras sobre avanzar más rápido, no podía evitar preguntarme si, enfrentando las consecuencias actuales, ella consideraría que todo valió la pena. Y esa pregunta aún no tenía respuesta. Mientras tanto, mi vida había quedado reducida a decisiones absurdamente pequeñas, como elegir entre Arial o Times New Roman para los reportes mensuales. Era irónico pensar que, después de todo lo ocurrido, ese fuera el tipo de control que aún conservaba. Al menos, la nueva silla tenía soporte lumbar, un lujo inesperado en medio de todo el caos. Por las noches, acostado en ese apartamento barato, escuchando el retumbar constante del bar bajo mis pies, mi mente no dejaba de reconstruir escenarios imposibles. Me preguntaba qué habría pasado si nunca la hubiera recomendado, si hubiera notado a tiempo cómo memorizaba mis análisis, si hubiera sido menos confiado, menos entregado. Pero la verdad es que la claridad siempre llega cuando todo ya está en ruinas. Durante ese tiempo, recordaba también otra etapa de mi vida que, en su momento, creí estable. Trabajaba sin descanso, sosteniendo 2 empleos para construir un futuro que ya no existía. Mis días comenzaban antes del amanecer en la fábrica y terminaban pasada la medianoche en un almacén, sobreviviendo con apenas unas horas de sueño. Todo ese esfuerzo tenía un propósito claro: ahorrar para una casa, para una vida en común que creía sólida. Mientras tanto, Valentina insistía en sacar adelante su negocio, uno que aún no generaba ingresos, pero en el que yo confiaba plenamente. Confiaba en ella, en nosotros. El día de nuestro 7º aniversario intenté hacer algo diferente. Moví mis turnos para llegar temprano, con la ilusión de sorprenderla. Compré una cena especial, vino, postres, y por primera vez, flores de verdad. Había puesto más que dinero en ese gesto, había puesto esperanza. Sin embargo, al llegar, algo no encajaba. El auto de un vecino estaba estacionado en el lugar de visitas, pero no le di importancia. Hasta que subí las escaleras y noté la puerta entreabierta. Fue entonces cuando escuché lo suficiente para que todo dentro de mí se quebrara. No hizo falta ver demasiado para entenderlo todo. La cercanía entre ellos, la forma en que ella lo miraba, la naturalidad con la que lo tocaba, eran gestos que alguna vez habían sido míos. En ese instante, cualquier impulso de confrontación desapareció. En lugar de eso, dejé todo en silencio y me fui. Conduje durante horas, sin rumbo, mientras mi teléfono no dejaba de vibrar. Para cuando finalmente revisé las llamadas, ya había decenas acumuladas, junto con mensajes de voz que no tuve el valor de escuchar. Durante 7 años había trabajado sin descanso por un futuro compartido, y en cuestión de segundos, todo se convirtió en una burla. Recordé las advertencias que alguna vez ignoré, señales que en su momento decidí no ver. Entre el agotamiento y el amor, había pasado por alto cada indicio, las excusas, los cambios, los secretos mal disimulados. Ahora, con 28 años, me encontraba solo en un motel barato, contando cada centavo y tratando de entender cómo reconstruir algo desde cero. La realidad financiera comenzó a pesar casi tanto como la traición. Nuestras cuentas estaban entrelazadas, y cada gasto reciente adquiría un nuevo significado. Lo que alguna vez interpreté como gestos de cariño ahora se transformaba en dudas incómodas. La urgencia de actuar reemplazó cualquier parálisis emocional. Sabía que debía proteger lo poco que quedaba antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente tomé decisiones que jamás pensé que tendría que tomar. Por primera vez falté al trabajo y me enfoqué en asegurar mi estabilidad. Abrí una nueva cuenta, transferí mi parte de los ahorros y comencé a separar cada vínculo financiero que nos unía. Cambié contraseñas, bloqueé accesos y reorganicé todo lo necesario para evitar que el daño fuera mayor. Fue un proceso frío, casi mecánico, pero necesario. Para ese momento, las llamadas de Valentina ya superaban las 60, pero ya no sentía la necesidad de responder. Paralelamente, busqué asesoría legal para entender en qué terreno me encontraba. Necesitaba claridad, no solo emocional, sino también estratégica.
Me explicaron que debía documentarlo todo, mantener cada interacción registrada y prepararme para un proceso que no sería sencillo. Esa misma claridad fue la que me sostuvo en medio del caos. A pesar del dolor, algo dentro de mí empezó a cambiar. La devastación seguía ahí, pero ahora venía acompañada de una determinación distinta. Ya no se trataba solo de lo que había perdido, sino de lo que estaba dispuesto a reconstruir. Por primera vez, en medio de todo ese desastre, entendí que rendirme no era una opción. Decidí no responder a ninguna de sus llamadas. En su lugar, envié un único mensaje, breve y definitivo, dejando claro que ya sabía todo y que no quería volver a tener contacto con ella. Después de eso, la bloqueé sin dudar. Mi decisión seguía firme, incluso cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Al día siguiente me concentré por completo en el proceso legal. Invertí en una consulta con un abogado que me explicó con precisión cómo proceder con el divorcio, qué pruebas debía reunir y que podía considerarse un acuerdo justo. Insistió en la importancia de documentar absolutamente todo, cada detalle, cada interacción, cada evidencia que pudiera respaldar mi versión de los hechos. Mientras tanto, Valentina entraba en un estado de desesperación evidente. Comenzó a contactar a mi familia y a nuestros amigos en común, intentando construir una narrativa donde todo se reducía a un simple malentendido. Sin embargo, la reacción de los míos fue muy distinta a la que ella esperaba. Mi hermano mantuvo la calma y le dejó claro que yo estaba bien, tomándome un tiempo. Mis padres, en cambio, no ocultaron su desconfianza. Mi madre fue directa al decir que nunca la consideró adecuada para mí, y mi padre simplemente cortó la conversación sin rodeos. Para el quinto día, la situación escaló a un nivel incómodo. Mientras estaba en el trabajo, me informaron que Valentina se encontraba en la recepción, llorando y causando una escena. Decidí no verla. Expliqué que atravesaba un asunto personal y que no podía atenderla. Finalmente, seguridad tuvo que intervenir para retirarla. Aunque no fue una situación agradable, no pude evitar sentir una especie de alivio al verla perder el control después de todo lo que había hecho. En medio de ese caos, In se convirtió en un apoyo fundamental. Su pequeño apartamento se transformó en mi refugio durante más de 2 semanas. No solo me ofreció un lugar donde quedarme, sino también su lealtad incondicional. Me ayudó a guardar evidencia, recopilando capturas de pantalla de los mensajes cada vez más desesperados de Valentina y conservando audios que yo aún no tenía fuerzas para escuchar. Por las noches, intentábamos distraernos con juegos absurdos en su consola, buscando cualquier excusa para silenciar la tormenta mental que me acompañaba. Con el paso de los días, decidí dejar de ocultar la situación. Comencé a hablar con nuestros amigos en común, explicando lo ocurrido sin dramatismos, limitándome a decir que necesitaba tiempo para reorganizar mi vida. La información se propagó rápidamente y el efecto fue evidente. Valentina empezó a desaparecer de reuniones sociales, su presencia se volvió incómoda y su círculo comenzó a distanciarse. Nadie necesitó que yo pidiera apoyo, la situación hablaba por sí sola. Al 10º día tomé una decisión que, aunque no me llenaba de orgullo, sentí necesaria para cerrar ese capítulo. Me acerqué al lugar de trabajo de Kyle en un momento tranquilo y, sin levantar la voz ni generar un escándalo, le dejé claro que conocía toda la situación. Que ya había iniciado asesoría legal y que estaba reuniendo pruebas para proceder. Su reacción fue inmediata, nerviosismo, evasivas y excusas poco convincentes. No me detuve a escuchar más de lo necesario. Me fui sabiendo que el mensaje había quedado claro. Poco después supe que entró en pánico y que incluso comenzó a replantearse su relación con Valentina al darse cuenta de las posibles consecuencias. Días más tarde regresé al apartamento, aprovechando que ella no estaba. Instalé discretamente cámaras en las áreas comunes, algo completamente legal considerando que aún figuraba en el contrato. No se trataba de vigilancia obsesiva, sino de protegerme y documentar cualquier movimiento relevante. El estado del lugar era desolador. Todo reflejaba abandono, comida acumulada, ropa desordenada y las flores que alguna vez llevé, ahora marchitas y dispersas sobre la encimera como un símbolo de lo que había quedado de nosotros. Además, encontré documentos que revelaban una deuda importante en su negocio, algo que nunca me había mencionado mientras yo me desgastaba intentando sostener nuestro futuro. Fotografié todo, sumando más evidencia para el proceso. 15 días después, finalmente respondí una de sus llamadas. Su voz estaba quebrada, llena de súplicas y justificaciones. Escuché sin interrumpir, midiendo incluso el tiempo que le concedía. Cuando terminó, acepté verla al día siguiente. Para ella, aquello significaba una oportunidad de reconciliación. Para mí, era otra cosa completamente distinta.
Habían pasado 16 días desde que todo se rompió, y decidí que era momento de cerrar el ciclo de una forma definitiva. Mientras ella creía que asistiría a una cena para arreglar las cosas, yo había preparado algo muy diferente. Reuní a nuestras familias y a las personas más cercanas, y organicé cada detalle para exponer la verdad con pruebas claras, mensajes, registros financieros y evidencia recopilada durante esos días. No era un impulso de venganza sin sentido, sino una forma de recuperar el control y enfrentar la situación sin máscaras. Recordé entonces una frase que solía decir mi abuelo, una que ahora cobraba más sentido que nunca. El mayor dolor no es que te rompan el corazón, sino darte cuenta de que nunca conociste realmente a quien lo hizo. Hace poco más de 2 semanas creía saber quién era mi esposa. Ahora, estaba listo para mostrarle quién me había convertido yo después de todo esto. Actualización. Han pasado 6 meses desde aquella noche que lo cambió todo, y por fin siento que puedo cerrar este capítulo con claridad. Para quienes recién llegan a esta historia, todo comenzó cuando descubrí la traición de Valentina y preparé un encuentro que ella creía sería una reconciliación. Pero que en realidad fue una confrontación cuidadosamente planeada. Cada detalle había sido organizado con precisión, desde la música hasta la llegada escalonada de familiares y amigos. Sin embargo, las cosas no ocurrieron exactamente como esperaba. Ella llegó antes de tiempo, y durante unos minutos estuvimos solos. Su apariencia, sus lágrimas y el recuerdo de los años compartidos lograron sacudir mi determinación por un instante. Pero bastó una sola frase cargada de desprecio para devolverme a la realidad y reafirmar por qué estaba haciendo todo aquello. Cuando finalmente comenzaron a llegar los invitados, el ambiente se volvió tenso, casi irreal. Lo que había iniciado como una supuesta reunión íntima terminó transformándose en una escena incómoda, cargada de silencios y miradas incómodas. Tomé la palabra y, con la voz temblorosa pero firme, expuse la situación apoyándome en pruebas claras. Mostré registros financieros que evidenciaban mi esfuerzo durante meses, seguidos por movimientos sospechosos en cuentas que ella había ocultado. Luego vinieron los mensajes, las pruebas de encuentros y finalmente un fragmento que dejaba al descubierto la verdad sin posibilidad de negación. El impacto fue inmediato. El silencio que llenó la sala era más elocuente que cualquier discusión. Aunque intentó defenderse, sus argumentos se desmoronaron rápidamente frente a la evidencia. La reacción de su familia fue un reflejo del peso de lo que acababan de presenciar. Su padre, incapaz de sostener la situación, decidió marcharse, mientras que su madre reaccionó con indignación. Por mi parte, mis padres permanecieron en silencio, pero su presencia fue suficiente para sostenerme. El momento decisivo llegó cuando revelé la situación financiera que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Su negocio no solo estaba lejos de prosperar, sino que arrastraba una deuda considerable que había decidido esconder mientras yo trabajaba sin descanso para sostener un futuro en común. Aquello terminó de derrumbar la imagen que había construido. Finalmente, la verdad salió completamente a la luz cuando confesó que la relación paralela llevaba meses y que incluso había considerado dejarme. Esa noche marcó el final definitivo. Las personas comenzaron a retirarse poco a poco, dejando tras de sí un ambiente pesado y definitivo. Cuando finalmente quedamos solos, intentó aferrarse a una última oportunidad, proponiendo soluciones que ya no tenían sentido. En ese momento le entregué los documentos de divorcio y establecí un límite claro. No había marcha atrás. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trámites, decisiones difíciles y una carga emocional constante. El proceso legal avanzó gracias a la evidencia recopilada, lo que permitió llegar a un acuerdo justo. Cada uno asumió sus propias responsabilidades, sin que yo tuviera que cargar con consecuencias que no me correspondían. La separación material fue dura, pero necesaria. Ver cómo años de vida compartida se reducían a cajas y objetos fue uno de los momentos más simbólicos de todo el proceso. Con el tiempo, comenzaron a aparecer tanto el apoyo como el vacío. Algunas personas estuvieron presentes de formas que nunca imaginé, ayudándome a mantenerme a flote en los momentos más difíciles. Sin embargo, el duelo no siguió un camino lineal. Había días en los que lograba avanzar con determinación y otros en los que pequeños detalles me devolvían al pasado, obligándome a enfrentar emociones que aún no terminaban de sanar. Por su parte, la situación de Valentina se deterioró rápidamente. Sin estabilidad económica ni apoyo, su vida comenzó a desmoronarse en distintos aspectos. Su negocio finalmente colapsó y las relaciones que había construido se desvanecieron. Incluso la persona por la que había arriesgado todo terminó alejándose cuando la situación dejó de ser conveniente. Fue un desenlace predecible, pero no por eso menos impactante. En medio de todo, mi vida también empezó a reordenarse.
recibí una oportunidad de crecimiento en el trabajo que me permitió dejar atrás el ritmo insostenible que llevaba. Poco a poco fui recuperando estabilidad, aunque entendí que sanar no es algo inmediato. Intenté avanzar demasiado rápido en algunos aspectos, pero aprendí que hay heridas que requieren tiempo y espacio para cerrarse. Un encuentro inesperado meses después dejó en evidencia cuánto habían cambiado las cosas. La incomodidad fue inevitable, pero también sirvió como una especie de cierre silencioso. Ya no había espacio para reproches ni explicaciones, solo la aceptación de que todo había terminado. Finalmente, decidí dejar el lugar que durante tanto tiempo había estado cargado de recuerdos. Mudarme representó más que un cambio físico, fue una forma de soltar el pasado. Esa primera noche en un nuevo espacio, rodeado de tranquilidad, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Si hay algo que puedo rescatar de todo esto, es que no siempre las personas en quienes más confiamos son quienes merecen esa confianza. También entendí que intentar sostener los sueños de otros a costa de uno mismo puede terminar en desgaste y desilusión. Con el tiempo, comprendí que lo verdaderamente importante es reconocer el propio valor y establecer límites claros. Hoy no soy la misma persona de hace 6 meses. Hay más cautela, más conciencia, pero también más fortaleza. Aprendí que, incluso cuando todo parece derrumbarse, la vida continúa. Y aunque el proceso haya sido doloroso, también fue necesario para reconstruirme desde un lugar más real y más honesto conmigo mismo. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.